Staff Media Radio. Música, noticias, entretenimiento. 105.3. El origen, el presente, el futuro. Lo que oyes, lo que ves, lo que cuentan, todo tiene una explicación. A veces esa explicación es alucinante. Y en Staff Media Radio te lo contamos. Astronomía, historia, ciencia y divulgación. Todos los martes de 19 a 20 horas en Viaje Alucinante con Ignacio Bernabéu. Saludos amigos y amigas, bienvenidos un día más a la sintonía de Star Wars. ¿Para qué les voy a engañar? Pero bueno, el programa ya lo conocen ustedes, es Viaje Alucinante. Hace tiempo vengo pensando en cómo dedicar un programa a la civilización maya, sin caer excesivamente en los tópicos de la profecía del 21 de diciembre del 2012 y el fin del mundo. Por el contrario, un tema que sí me interesa es conocer esta cultura, su cosmogonía, sus conocimientos astronómicos y algunos de sus misterios, que también los hay. Tras haber pensado mucho sobre esto, llegué a una conclusión. La mejor manera de abordar con rigurosidad, conocimiento y profundo respeto a esta cultura sería con un gran especialista en esta materia. Hoy tendremos con nosotros a Miguel Rivera, arqueólogo, doctor en antropología americana, especializado en la antigua civilización maya y profesor de esta materia en la Universidad Complutense de Madrid. Así que escúchennos hoy, porque retrocederemos en el tiempo para conocer toda la verdad que asoma en la cultura maya. Pero no es nuestro único contenido. América Valenzuela, periodista científica, junto a los contenidos de siempre, interesantes, aguardan en los próximos 60 minutos de Viaje Alucinante. El origen, el presente, el futuro. Lo que oyes, lo que ves, lo que cuentan, todo tiene una explicación. A veces esa explicación es alucinante. Y en Staff Media Radio te lo contamos. Astronomía, historia, ciencia y divulgación. Todos los martes de 19 a 20 horas en Viaje Alucinante con Ignacio Bernabéu. Bueno, bienvenidos a los micrófonos, Viaje Alucinante, Marcelino Álvarez y Maximiliano Doncel. Buenas tardes a ambos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a ver si coloco un poquito mejor los micros, porque de momento nos tengo localizados. Buenas tardes de nuevo. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Ahora? Ahora vamos mejor, vamos mejor. Marcelino y Maximiliano. Maximiliano viene nervioso porque dice que nos trae una noticia de última hora. Sí, así es, Nacho, nuestra estrella, nuestro astro rey. En este mismo instante está teniendo lugar una llamarada solar de clase M9. Se está produciendo en estos mismos instantes. Hace 5 minutos cuando subía por la escalera venía con el móvil viendo la... Vamos a acercarte un poco el micro ahora, vale. Sí, y luego lo compartiremos. Como te decía, sí. Se estaba produciendo una llamarada de tipo M9, que es de las potentes. Hay que destacar que la clasificación que se hace de las llamaradas solares es tipo A, las más bajas, luego siguen B, C, M y luego las tipo H, que son las más potentes que se pueden producir. Pues como decía, venía subiendo la escalera con el móvil en la mano viendo la página del NOAA y se está produciendo ahora mismo una llamarada de tipo M9. Con lo cual en los próximos días las auroras boreales, que ya estaban de por sí bajas debido a la tormenta que nos golpeó el día 12, aún puede ser que bajen más y el campo esté un poco más, el campo magnético, esté un poco más agitado y revuelto en los próximos días. Pero bueno,
Nada más que el único efecto que veremos en la Tierra será las auroras boreales hermosas. Y como curiosidad, pues eso. ¿Hubo alguna consecuencia en aquellas famosas manchas solares que vimos, Marcelino, el sábado en aquella observación? Sí, mira, precisamente la que estábamos viendo, la mancha 1429, fue la que originó la gran explosión, que luego tuvo sus pequeñas consecuencias, pero claro, fue en Australia. Gracias a Dios nos pegó justo a la otra parte. Entonces nada. Ahora, lo que sí que me interesa son las auroras boreales de esta nueva ocasionadas por esta nueva mancha, esta nueva explosión, porque es posible que se ven incluso desde Valencia. No serían las primeras que se han visto ya. Ya ocurrió en los años 90 que desde Valencia, viendo hacia el horizonte norte, se veía el horizonte, pues tonalidades rojizas que cambiaban su forma, que eran auroras boreales que debido a una tormenta muy fuerte producida en la época, se veían desde incluso los 40 grados de latitud a la que va la península ibérica. Esperemos que esta vez tengamos suerte y podamos verlas, pues, no sé, las próximas noches. Dentro de 2 o 3 noches estarán aquí. Bueno, vamos a comenzar con los contenidos. ¿Qué podemos ver hoy en nuestros cielos, Marcelino? Bueno, pues podemos ver un baile, una danza de planetas, que son Júpiter y Venus, que siguen acercándose, siguen aproximándose. Ayer decimos, ¿chocarán o no chocarán? Yo creo que sí que van a chocar, no. Espectáculo maravilloso donde los haya. Es muy bonito, hace ya muchos años que no se veía un espectáculo así. Y pasarán otros 3 o 4 años hasta que vuelva a verse otra cosa parecida. Es muy bonito, es un espectáculo fabuloso. Y además con la luna en oposición es un buen momento también para... Además la luna en oposición, claro. Bueno, la luna pasó hace unos días junto a Marte, también hace una especie de danza, pero con Marte esta vez. Ahora ya está, se ha marchado y Marte ya está subiendo en el cielo. Marte se ve perfectamente, se ve el disco rojo completamente circular en cualquier telescopio, aunque sea pequeñito. Incluso con un telescopio grande con cámara CCD se pueden ver detalles de la superficie, se pueden ver los polos que son más blancos porque están en su invierno y están con hielo. Y se pueden ver las zonas oscuras de Marte, que es tierra simplemente, de distinto color. Hay alguna tormenta que otra, que es lo que se ve como más claro y más oscuro. Aparte de los planetas, que ya son bonitos de por sí, hay que indicar que esta semana entraremos en primavera. El día 20, entraremos ya en la primavera a finales del día 20. No sé si el día 20 a finales del 20 o primeros del 21, porque eso va cambiando. Entraremos en la primavera, dejamos ya lo que es el invierno, ya empieza el tiempo por lo que se ve a ponerse a tono, ya empieza a hacer calorcito. Y bueno, y si sigue explotando el sol así, habrá más calor todavía. Así es que... Hay que destacar que ahora que has hablado de Marte, hay una sonda, Curiosity, que está en medio del camino. Sí, porque llegará en agosto. Correcto. Sí. Y ahora está en una situación de máxima vulnerabilidad, que están los científicos de la NASA analizando si sobrevive a esta tormenta solar, la del día 12, que pasó por la Tierra el día 12, y ahora veremos la erupción de hoy si alcanza a la sonda y si sobrevive la nave. Esperemos que bueno, no pase nada. Esperemos Sería que no. un fastidio total. Hay que decir que la nave no es tripulada, con lo cual solo son circuitos y tal. En caso que se chamusque, pues enviamos otra y no pasa nada. Sí, hombre, se pierden unos cuantos miles de millones, pero en fin, aparte de eso, desde luego nada más. Bueno. No, se supone que pondrá la nave en modo modo seguro, en modo protegido, y así cuando pase la tormenta algunos oyentes me han preguntado si van a ir siguiendo observaciones desde aquí, desde la ciudad, Plaza Prado, etcétera. ¿Va a haber salidas? Sí, vamos a seguir, siempre estamos en la plaza. Normalmente lo que pasa es que, claro, ahora, por ejemplo, vienen fallas, no se puede estar en la Plaza del Prado, no hay forma de meterse ahí dentro. Entonces, pues nos vamos a la Plaza de San José, que también está ocupada, precisamente lo han ocupado y el año pasado podíamos estar allí y este año es imposible. Pero en cuanto se acaben las fiestas, sí, volvemos a salir otra vez. Va, pues haremos un paréntesis, ¿no? Y después de los cohetes volvemos. Sí. Estupendo. ¿Qué más tenemos en los cielos? Bueno, aparte de eso, tenemos también, hay una Mercurio, que se puede ver, muy difícil, pero se puede ver y se puede fotografiar. Saturno, que ya se puede ver prácticamente un poco después de Marte, ya se ven unos anillos preciosos, está en una inclinación angular estupenda para poder verlos, y bueno, podemos disfrutar de Saturno toda la noche, ya es una de las joyas que vamos a tener ahí para todo este tiempo. Aparte de esto, bueno, estamos ahora en la época de primavera, podemos ver Virgo, podemos ver Leo, podemos ver todos
las galaxias que se ven ahora todavía en Virgo. Hay un grupo de galaxias bastante importante que se pueden viendo solamente con telescopio, eso sí, no hay posibilidad de otra cosa. Y bueno, entre los planetas, pues Urano no lo podemos ver, está totalmente oculto, y Neptuno, que sí que volverá a poder verse otra vez, pero cuando amanece, a principios de abril. Entonces, de momento hay que esperarse ya, no hay más que disfrutar un poco, intentar fotografías a ser posible, porque hay fotos preciosas ya en internet de la conjunción de Júpiter y Venus. Hay fotos que son bonitas y hay fotos preciosas, hay auténticas joyas, y digamos, ¿cómo es posible que esas dos lucecitas den tanto juego para hacer una fotografía? Es impresionante que dos simples luceros, como se ha dicho toda la vida, ¿no? Venus y Júpiter, por otro lado, puedan llamar tantísimo la atención. Yo creo que siempre es un buen momento para redescubrir la astronomía. Sí. Bueno, tenemos ya con nosotros a una buena amiga, ¿por qué no decirlo? Ella es periodista, es química, presentadora en Radio 5, Radio Televisión Española, colaboradora de la revista Cuo, es vocal de la Asociación Española de Comunicación Científica. Ella es América Valenzuela. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás por ahí? Muy bien, aquí, desde Madrid. En Madrid, te hemos encontrado en Madrid. América, gracias por prestarte a nuestros micrófonos. Encantada. En este viaje alucinante que, bueno, yo te he presentado con algunos cargos, pero ¿nos hemos dejado algo en el tintero? Yo creo que no. Esto ya es bastante. Estupendo. Bueno, América, contigo queremos hablar de ciencia en general y en particular de lo que es tanto la divulgación como la comunicación científica. ¿Cuál es tu opinión respecto a la situación actual, evidentemente, de la comunicación y de la divulgación científica en nuestro país? Pues mira, estábamos poniéndonos bastante en forma, estaba despegando la divulgación en este país con las nuevas secciones de ciencia que había en los periódicos, pero ahora mismo lo único que me viene a la mente es la crisis del papel y el cierre de público ahora mismo y de la mejor sección de ciencias que había en este país, y es una pena, o sea que estamos un poco en retroceso. Programas de ciencia en tele, en radio y en internet, eso sí que ahí está todavía la cosa bien, vamos mejorando y la cosa se está poniendo mejor porque cada vez hay más y sobre todo hay una comunidad en internet que cada vez impulsa más la ciencia y cada vez la tira más hacia arriba. Pero para mí en estos momentos está muy presente el cierre de público, que es una auténtica pena. Cuando hablas de la crisis del papel, evidentemente estamos hablando de que Internet pues ha cogido todo este mercado, ¿no? Y sin embargo, ¿tú crees que esto ha mermado lo que es la divulgación científica? Sí, en el ámbito de que tener presente en un diario nacional una sección de ciencias a mí me parece muy importante. No todos los periódicos lo tienen, ¿no? Siempre en algunos están debido dentro de sociedad y me parece muy importante que el ciudadano cuando lee un periódico se encuentre una sección de ciencias como una entidad propia, no embebida en ninguna otra sección. Entonces por eso destacaba público. Cuando hablamos de comunicación científica y cuando hablamos de divulgación científica, ¿hay alguna diferencia? De comunicación científica y de divulgación. Sí. Dices, yo creo que más bien hay diferencia entre divulgación y entre periodismo. Periodismo siempre de ciencia, pues es periodismo, está siempre vinculado a la actualidad, a las noticias, con un espíritu muy crítico, siempre objetivo y ahondando pues en el lado más social o más político. Y la divulgación pues siempre puedes nutrirte de temas mucho más atemporales, curiosidades, o es siempre más educativo, que yo creo que ambas cosas son comunicación. Yo distinguiría más entre eso, entre periodismo y divulgación, más que entre comunicación y divulgación, aunque si nos ponemos, pues comunicación podría ser a lo mejor lo que está vinculado a los gabinetes de prensa, a las notas de prensa y cosas así. Correcto. Vamos a estar ahí teorizando. América, con nosotros compartiendo mesa están habitualmente Maximiliano Doncel y Marcelino Álvarez. Ellos también, están participando en esta tertulia contigo. Por tanto, si queréis comentar algo, podéis hacerlo. Yo lo que te quería comentar es cómo entras tú en este campo, cómo te especializas en ciencia, América. Ay, pues casi sin querer, porque yo quería ser veterinaria, al final terminé estudiando ciencias químicas y antes de acabar la carrera ya
vi que a mí no me apetecía estar mucho en un laboratorio. Así que no sé cómo terminé escribiendo columnas de nutrición en La Razón, porque entré a formar parte de la Sociedad Española de Nutrición, necesitaban a alguien experto que escribiera sobre estos temas, y entonces empecé a escribir sobre alimentos, por la fresa tal. Y entonces pues me picó mucho el gusanillo, me gustó mucho, y decidí hacer un máster en periodismo. O sea, que fue todo un poco que vas buscando tu camino y al final lo encuentras. Pero yo creo que también hay algo de vocación, ¿no?, en esto de la ciencia por tu parte, porque no creo yo pienso que sea un sector del que se pueda vivir holgadamente. Bueno, eso nunca te lo planteas cuando empiezas a tirar hacia las cosas que ves que te gustan. Y bueno, sí, siempre me gustó desde pequeña la ciencia, siempre tiré para allá, o sea que sí que es pasional, pero lo que te digo, no vas pensando en cómo ganar buen dinero, aunque todo es ponerse, porque yo creo que cualquier cosa le puedes dar ahí unas gotas de por qué terminas forrándote, pero todavía no he encontrado la clave. Háblanos de tus referencias. O bueno, Marcelino quiere comentar algo. Sí, hola América, yo soy Marcelino Álvarez. Ajá. Y bueno, quería comentar lo mismo que estaba diciendo tú, que yo también soy un poco divulgador científico, me gusta, y la verdad es que disfrutas haciéndolo. Si encima te pagan, pues mucho mejor, ¿no? Pero claro. Es simplemente eso, que te nazca de dentro de la divulgación de la ciencia. Las ganas de contar, claro, lo que vas aprendiendo, lo que vas viendo, las cosas que vas descubriendo, los nuevos avances. Sí, sí. ¿Cuáles son tus referentes en los campos de la divulgación científica, América? Pues yo siempre tengo un referente que es un poco mi maestro, que es Pablo Jáuregui, que es el jefe de la sección de Ciencia del Mundo, porque hice las prácticas con él y es que siempre me ha encantado cómo hace las cosas, y es cómo transmite todo, la energía, el entusiasmo, la pasión, y la contagia, y a mí me la contagió, y desde entonces todavía no se me ha ido. O sea que, y me gusta mucho cómo cuenta las cosas, cómo enfoca las noticias, siempre tienen mucho gancho. Así que, para mí, mi referente es Pablo Jáuregui. Yo, francamente, pensaba que me ibas a hablar de algún divulgador científico, pues no sé, tipo Carl Sagan, o si nos venimos aquí a nuestro territorio, pues no sé, Eduard Punset, Manuel Toaria. Pero no, me estás hablando de periodistas, evidentemente, sí. En un campo muy genérico. Bueno, y sí que te atreves a hablarme de algún divulgador científico que creas que ha marcado un camino, Bueno, por ejemplo, el más actual es el que tú acabas de mencionar, Eduard Punset, pues ahora mismo es el que más ha hecho, digamos, por popularizar la ciencia. Yo creo que también porque tiene un punto así, ¿no? Como es céntrico a lo mejor, o nostálgico, ¿no? Como es mayor el hombre y lo explica todo de una manera, ¿no? Tiene un punto ahí. Es que además sí, divertido, así con ese pelo, es gracioso. Sí, le pasa un poco como a Albert Einstein, que lo vemos un poco como el científico loco. Que te provoca el interés, le estás esperando a ver qué es lo que dice, porque dices, ¿cuánto tarda en decirme las cosas? Y te obliga a estar atento. Sí, antes de hacer la pregunta, la contesta él mismo, ¿verdad? Antes de hacer la pregunta, la ha contestado él ya. Bueno, pues América, a quien no lo sepa, América estuvo con nosotros hace 2 años exactamente en Gandía, en la Semana de Ciencia, y hablaba sobre las redes sociales. Estuviste aquí... Bueno, podías haber hablado de muchas más cosas, pero te tocó hablar de redes sociales. Así que, ya que tocaste ese tema, ¿qué papel crees que juegan las redes sociales en el campo de la divulgación de la ciencia? Pues, bueno, yo creo que ahora mismo se ha formado una comunidad bastante interesante de gente en Internet que le gusta la ciencia y que utiliza las redes sociales para como multiplicar el efecto, ¿no?, de una noticia o de un artículo o de un blog sobre ciencia en la red, y eso hace que llegue a muchísima más gente. Entonces, luego también, pues, poner en contacto a personas, además de multiplicar el efecto de una noticia, pues poner en contacto a personas, se crea una red bastante interesante de contactos, y pues, terminas hablando con gente que de otra manera te habría sido muy difícil de encontrar o de entrar en contacto con ella. Entonces, me parece muy interesante. Sí, de hecho, creo que es de alguna manera, creo que yo contacté contigo a través de las redes sociales, por tanto... Pues fíjate. Este tipo de cosas yo creo que son indudables, ¿no? Es una manera un poco de alcanzar, pues eso, lo que tú estabas comentando.
también sirven para, pues, un poco dirigir la opinión hacia un lado o hacia otro, ¿no? Y eso para los periodistas es bastante interesante. Y sobre todo para ser de altavoz de tus ideas o de tus intereses y de tu trabajo. Sí, de tu trabajo, fundamental. Maximiliano, veo que no le has preguntado nada a nuestra querida amiga América. Bueno, sí que tengo una pregunta ahí, más que pregunta, una reflexión ahí un poco en el aire, ¿no? Que un poquito... Agárrate, América. A ver, madre mía. Un poquillo problemática, ¿no? A ver. Muchas veces, bueno, yo soy secretario de la agrupación astronómica de aquí de Gandía. Uh-huh. Y pues soy un gran amante de la astronomía, sobre todo de la astronáutica, ¿no? Uh-huh. Y sí que me llama la atención cuando los medios de comunicaciones, todos por igual, abordan temas de astronomía, sobre todo de astronáutica. Los periodistas suelen cometer fallos de terminología, fallos de traducción. Entonces me llama bastante la atención eso, ¿no? Que siempre he visto eso, ¿no? Esos fallos en televisión, en radio. ¿Qué ocurre ahí, América? ¿Qué ocurre ahí? Claro, pues para eso, por ejemplo, hablando de las redes sociales y relacionándolo con esto, algo muy interesante es que expertos como tú pueden entrar en contacto con los periodistas o con la persona que ha escrito algo o que ha dicho algo que está mal y corregirnos, y al final se forma ahí como una especie de vigilante que sois vosotros y un montón de científicos con los que yo entro en contacto por las redes sociales para que porque me América, te vamos a proponer en directo y casi como primicia lo que estuvimos tratando aquí en uno de nuestros anteriores programas. Resulta que un miembro de la agrupación astronómica de aquí, de la SAFOR, ha identificado entre 4 y 5 cometas y asteroides. Sí. ¿De acuerdo? Pues uno de ellos, al pasar el reporte a la NASA, la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA tardó en confirmar este reporte. Y por lo visto, es que lo que ocurrió fue ni más ni menos que la NASA no tenía un protocolo porque ese asteroide iba a pasar en una órbita demasiado cercana a la Tierra y no sabían qué hacer, si hacer esto público o no. Con lo cual, yo creo que fue algo increíble. Pues eso ocurrió, cierto, eso seguro. O sea, los programas se salían daba como la famosa división por cero, o sea, el software no estaba preparado para afrontar esas cifras de velocidad y de cercanía. Entonces, la NASA se cayó y estuvo un par de días que no dijo nada. O sea, prácticamente estaban callados y esperando a ver qué pasaba. Cuando ya vieron qué pasó, entonces soltaron la noticia. No, ya ha pasado. Cuando pasó y no pasó nada. Y no pasó nada. Exactamente. Cuando no llegó a tropezar, pero llegó... O sea, es una anécdota, es una curiosidad, pero yo la veo bastante llamativa, ¿no? ¿No opinas igual? La verdad que sí, yo también. Bueno, pues América, para finalizar, ¿cómo se te plantea el futuro? ¿Tienes alguna... ¿Te vamos a ver en algún sitio? ¿Tienes alguna cosa entre manos? Siempre hay planes, siempre está ahí la cabeza dando vueltas y hablando con gente, pero por el momento no hay nada firme. Ya, si hay algo, ya... Lo sabremos. Ya se enteraréis. Sí. Estupendo. Mira, Marcelino quiere comentar algo. Si puedo hacer una pequeña proposición. Nosotros vamos a celebrar este año, a finales de año, vamos a hacer un congreso estatal de astronomía aquí en Gandía, que vendrán pues aficionados a la astronomía y profesionales de toda España. Puede que sea una buena ocasión para que haya una ponencia o una charla, una conferencia sobre el periodismo científico, como ya en otras ocasiones ha habido también, o una mesa redonda. No sé, si te quieres te puedo, no sé... Vale, lo hablamos. Comentar esto y luego ya hablaremos a ver si se puede hacer alguna cosa para que vengas a Gandía esos días. Fantástico. Y presentas algún trabajo sobre este tema. Muy bien. Pues nada, quedamos emplazados así. América, muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo enhorabuena y felicitaciones por tus estupendísimas píldoras divulgativas de ciencia en todos aquellos programas y distintos medios en los que estás haciéndolo, América. Muchísimas gracias, Ignacio. Hasta la próxima. Un beso. Adiós. Ciencia, historia, mitos y descubrimientos. El porqué de las cosas en Viaje Alucinante con Ignacio Bernabeu.
Clases ABG, preparación de ciclos formativos a nivel medio y superior. No pierdas el tiempo con lo que no te interesa. Accede a la universidad, pero estudiando solo lo que realmente te gusta y necesitas a través de la enseñanza por módulos. Atención personalizada, plazas muy limitadas y grupos reducidos a partir de los 18 años. Amplitud de horarios, mañanas de 9:30 a 11:30 y tardes de 3:30 a 5:30. Clases ABG. Ven e infórmate de las ventajas de este nuevo método en calle Ferrocarril de Alcoy 62, segundo piso, puerta 3, o llamando al 605-212-521. Clases ABG. A nuevos tiempos, nuevos métodos. Ciencia, historia, mitos y descubrimientos. El porqué de las cosas en Viaje Alucinante con Ignacio Bernabeu. Continuamos en nuestro trayecto Viaje Alucinante y antes de esta importante entrevista que íbamos a tener con Miguel Rivera sobre la cultura maya, parece que Maximiliano y Marcelino tenemos algo también en el tintero por aquí. Sí, en la actualidad científica, bueno, en primer lugar nos fuimos al Sol, ahora nos trasladamos a Madrid, concretamente a la Universidad Carlos III, porque investigadores de esta Universidad de Madrid han desarrollado una aplicación informática que permite recuperar imágenes georreferenciadas subidas a Internet en las redes sociales, ubicarlas en mapas y organizarlas como un cómic para crear una perspectiva visual de una historia concreta, como una situación de crisis o una emergencia. El sistema se ha creado por los científicos de la Universidad Carlos III de Madrid con la colaboración de la Universidad de Roma, La Sapienza. Facilita la búsqueda de fotografías que cuelgan los internautas en redes sociales como Flickr en torno a una temática concreta, un periodo de tiempo o una ubicación específica. Después, esta aplicación permite situar en mapas las imágenes según sus coordenadas geográficas y filtrar las que más interesen al usuario. El resultado es una historia digital que se puede compartir tanto con otros usuarios y que componen un resumen visual que puede ayudar a entender o documentar una determinada situación. En palabras de una de sus creadoras, es una herramienta para explorar y estudiar situaciones de emergencia durante la fase de mitigación, para aprender y mejorar los planes de actuación o establecer mejores mecanismos de preparación para los ciudadanos, según dice Paloma Díaz, catedrática del Departamento de Informática de la Universidad Carlos III de Madrid. La aplicación, bautizada con el nombre de eStories, puede ayudar a los profesionales involucrados en la gestión de emergencias a obtener datos e imágenes para entender cómo perciben los ciudadanos estas situaciones o para detectar fallos y ámbitos de mejora, según los investigadores. Además, permite recuperar la información con gran rapidez, ya que el tráfico de comunicaciones en redes como Flickr, Twitter o Facebook es ingente en situaciones de crisis. Esto ya ha quedado demostrado en varios casos, como el huracán Katrina o los atentados terroristas de Londres en 2005, donde estos sistemas resultaron muy útiles para contactar con víctimas, visualizar las alertas o seguir el curso de los acontecimientos. El trabajo en el que los investigadores presentan este sistema, publicado recientemente en el Journal of Visual Language and Computing, también analiza su eficacia y usabilidad. Para ello, en primer lugar, llevaron a cabo una comparación con otras herramientas que permiten recuperar fotografías publicadas en redes sociales como Panoramio o Flickr Maps, a través de un escenario de uso. En segundo lugar, varios usuarios expertos aplicaron las heurísticas de Nielsen que recogen principios de usabilidad para mejorar el diseño de interfaz. Y por último, se realizó una evaluación experimental con más de una treintena de participantes para validar la utilidad de la propuesta. El sistema, según resumen las conclusiones del artículo, resultó fácil de usar y tener una buena integración de las funcionalidades. Esta plataforma también se ha valorado con entrevistas a profesionales de la gestión de emergencias, tanto de la provincia de British Columbia en Canadá o el estado de Washington en Estados Unidos. Los resultados
Los resultados sugieren que las agencias gubernamentales prefieren acercarse a las redes sociales a través de comunidades más restringidas, comunidades de práctica o interés, de forma que se pueda garantizar la credibilidad de la información, según dice la catedrática Paloma Díaz. Resumiendo, la Universidad Carlos III de Madrid ha creado una herramienta que puede ser de vital importancia para la gestión de una emergencia en sus fases iniciales. Estupendo. Pues una nota más, ¿no? Importante en el tema de actualidad científica. Y en breves instantes pues estamos con Miguel Rivera, porque ya lo tenemos al otro lado del micrófono. Estás escuchando Viaje Alucinante, el cómo, el cuándo y el porqué de las cosas, con Ignacio Bernabeu. Yo hace algún tiempo que ando detrás de esta entrevista, hace algún tiempo que ando detrás del doctor Miguel Rivera, como hemos dicho antes, doctor en antropología americana, su especialidad es la antigua civilización maya, es profesor de esta materia en la Universidad Complutense de Madrid, ha realizado excavaciones arqueológicas en varios países americanos, ha dirigido la misión arqueológica de España en México, ha impartido cursos, conferencias en Francia, Perú, Rusia, Alemania, Ecuador y otros lugares. Ha editado, entre otros, el Chilam Balam de Chumayel y otras fuentes antiguas y publicado numerosos artículos en revistas profesionales y de divulgación. No me voy a extender más porque su currículum es extenso. Lo tenemos con nosotros y le damos las buenas tardes. Buenas tardes, don Miguel Rivera. Buenas tardes. Bueno, lo primero que quieren oír los oyentes es, ¿existe realmente una profecía maya para el 21 de diciembre? No. Tajantemente. Y que quede bien claro. No existe. Los mayas tenían profetas y hay muchas profecías mayas publicadas, pero ninguna tiene que ver con el 21 de diciembre del 2012. ¿Y de dónde sale este mito, aparentemente, del 21 de diciembre? Bueno, es bastante simple. Los mayas tienen un ciclo mitológico que se recogió y se publicó ya después de la conquista española de Guatemala, que llamamos de manera convencional Popol Vuh, ¿no? Los mayas no lo llamaban así. Popol Vuh, no sabemos cómo lo llamaban los mayas, porque es una compilación de mitos diversos, todos de carácter cosmogónico. Bueno, pues en este Popol Vuh, ahí se nos dice que ha habido una serie de mundos anteriores al nuestro que se han creado y se han destruido. Es una idea que también existe en la mitología de la India y en otros lugares. Entonces, lo que sucede es que, aunque el Popol Vuh no da fechas para esas creaciones ni esas destrucciones, como los mayas antiguos tenían un calendario de cómputo cronológico absoluto que terminaba cada 5.125 años, y sabemos cuándo empezó, pues resulta que ese calendario termina el 21 de diciembre de 2012, porque empezó en el 3114 antes de Cristo. Lo que sí que es la idea es que el calendario se adapta a la duración. Esa es una idea, pero es una hipótesis entre otras muchas. Se adapta cada uno de esos ciclos calendáricos de 5.125 años, se adapta a un mundo de los que habla el Popol Vuh. Lo que sí que es una verdadera casualidad es que sea un 21 de diciembre cuando todos los años hay un solsticio. Bueno, la verdad es que no creo que hubiera ninguna intencionalidad al respecto. Uh-huh. El cómputo largo maya, este cómputo de 5.125 años, comienza el 11 de agosto del año 3114 a.C. ¿Por qué los mayas eligieron el mes de agosto y el día 11? Pues no creo que haya una intencionalidad, digamos, empírica o comprobable, ¿no? Lo hicieron así porque les pareció buena fecha esa, les pareció una fecha con buena suerte, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Uh-huh. Lo que sí que has comentado, Miguel, es que existen otro tipo de profecías. Claro, sí, existen muchas profecías, la mayoría de ellas recogidas en los libros que llamamos libros de Chilam Balam, uh-huh, que son libros, probablemente algunos de ellos de origen prehispánico, pero todos los que conocemos ya son de la época de la colonia, pero escritos en maya, ¿verdad? Entonces, estos libros, que llevan los nombres, cada uno de ellos, del pueblo de la península de Yucatán, donde se encontraron,
pues estos libros nos hablan, que contienen muchísimas profecías, también otro tipo de materiales, porque son una especie de repertorio ahí que parece uno de los viejos zaragozanos, ¿verdad? Hay de todo en estos libros de Chilambalam, pero entre eso hay muchas profecías, y esas profecías pues tienen que ver sobre todo con problemas agrícolas, con grandes hambrunas, con malos temporales, con problemas también de carácter político, ¿verdad? Vendrá el hambre, la lucha y todo, y de vez en cuando en esas profecías se deslizan algunas frases que son oscuras, que no sabemos muy bien lo que significan, y que tal vez tiene que ver pues con ideas religiosas, ¿verdad? Que los mayas, la religión maya estaba en todas partes, eran muy religiosos. De manera que eso es lo más que tenemos. Y hasta donde podemos ajustar y exprimir esas profecías es hasta el momento en que los mayas pudieron haber pronosticado la llegada de los españoles a partir de 1511, ¿verdad? Eso es lo único. Es un tema del que también hablaremos. Yo quería comentarle a Miguel Rivera que está con nosotros Maximiliano Doncel y Marcelino Álvarez, nos acompañan en estos minutos de entrevista y que, bueno, que si quieren participar en la entrevista pueden hacerlo inmediatamente. Yo quería comentarle, Miguel Rivera, usted ha mantenido en muchas ocasiones que la civilización maya fue, o debería ser, tan importante y reconocida que la egipcia. Claro. ¿Podría explicarnos qué lo fundamenta? Es decir, los mayas son una civilización que con toda justeza y con toda legitimidad es la más brillante de todo el Nuevo Mundo, y en el Nuevo Mundo hubo grandes civilizaciones como los aztecas o los incas, ¿verdad? La más brillante en cuanto a sus logros intelectuales y artísticos fue la civilización maya. Sin ninguna civilización en América hizo tantos monumentos que hoy en día nos sorprendan, ¿verdad? Pero además de eso, es que sus ciudades son absolutamente esplendorosas. En absoluto los egipcios, en absoluto se pueden comparar a ese respecto con los mayas. Los egipcios tenían ciudades, ¿verdad? Pero de las que conocemos arqueológicamente podemos, pues no sé, subrayar la presencia de 5, 6 o 10. Los mayas tienen centenares de espléndidas, inmensas, gigantescas ciudades, llenas de palacios, de templos, de pirámides, en medio de la jungla. Eso, las dimensiones, el volumen, aparte ya de la calidad, solamente las dimensiones y el volumen son algo único en la historia de la humanidad. No ha habido un fenómeno de tal naturaleza en ninguna otra cultura de la antigüedad. Entonces, a efectos constructivos, a efectos de las pirámides, por ejemplo, siempre que se dice las pirámides uno piensa en Egipto, eso es falaz. Realmente uno debería de pensar en México o en Guatemala, donde hay muchas más pirámides, muchas más, y donde la pirámide era realmente un elemento crucial de su civilización, no como en Egipto, que fue un elemento transitorio, porque durante gran parte de la historia del antiguo Egipto no se levantaron pirámides. Cuéntenos, bueno, primero que Marcelino y Maximiliano le hagan alguna pregunta, porque hay muchas en el tintero. A ver. Profesor, muy buenas tardes, soy Maxi Doncel. Sí. Y a raíz de lo que usted comentaba, tengo, bueno, multitud de preguntas, pero voy a hacer algunas de ellas. La primera curiosidad que tengo es, como usted bien ha dicho, muchos restos arqueológicos mayas se encuentran en medio de la selva. Sí. Entonces, sí que es cierto, al menos en el caso egipcio, que herramientas como Google Earth sí que han facilitado el hallazgo de nuevos yacimientos arqueológicos. Sí. En el ámbito de los mayas, ¿cuál ha sido su experiencia con este tipo de herramientas de fotos satelitales en el descubrimiento de nuevos yacimientos? Ha sido también así. Ha sido también así. Tenemos varios sitios que se han descubierto gracias a la NASA, ¿verdad? Y a las fotografías de los satélites norteamericanos. Entonces, existe ese fenómeno igual que en Egipto. Lo que pasa es que en el área maya la exploración de la selva se ha hecho de una manera tan sistemática desde hace 500 años. Ha habido primero colonizadores, evangelizadores, luego ha habido saqueadores, luego ha habido chicleros, luego ha habido madereros, luego ha habido petroleros, ¿verdad? Se ha buscado, se ha recorrido tanto la selva que ha dado origen a multitud de descubrimientos. Cronológicamente, atravesar la selva, ¿no? Cronológicamente, ¿cuándo empezamos a hablar de ciudades propiamente dicho en la cultura En el maya? 500 antes de Cristo. Bien, no está nada mal.
No está nada mal. Otra En el cosa- 500, pero además atención aquí, que esto es importante. En el 500 antes de Cristo, entre el siglo V y el siglo III aproximadamente antes de Cristo, se construyen algunos de los monumentos arquitectónicos más grandes de toda la historia antigua de los mayas. Es decir, la ciudad del Mirador, por ejemplo, que es una de las más antiguas, que es, por supuesto, de estas fechas que estoy diciendo, la ciudad del Mirador tiene conjuntos piramidales de más de 50 metros de altura, ¿verdad? Y de unos volúmenes que superan la propia pirámide de Keops. Impresionante. En, Sí. en cuanto a la estructura piramidal de los templos mayas y su similitud con las pirámides en Egipto, se ha especulado mucho a este respecto sobre si ha habido contacto entre ambas culturas o ha sido casualidad. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? No creo que haya habido ningún contacto. La pirámide es una forma arquitectónica que aparece en muchísimas culturas de la antigüedad. En China, Aparece por en ejemplo. Mesopotamia, aparece en China, aparece en Perú, aparece en muchas culturas antiguas. No creo que respecto a eso, podamos hablar de ningún tipo de contacto. Ni de otras cosas. Yo no creo que hubo contactos en la antigüedad entre Egipto y los mayas, no lo creo. Lo que sí que sabemos es que la selva propiamente dicho esconde todavía numerosísimos yacimientos. Sí. ¿Cómo está este asunto en concreto? Bueno, el problema que tenemos en las selvas mayas, estamos hablando de 200.000 kilómetros cuadrados, de 300.000 kilómetros cuadrados, extensiones muy grandes, que además ocupan territorios de México, de Guatemala, de Belice, de El Salvador, de Honduras, en fin. Entonces es una extensión muy grande. Y la selva, por supuesto, engulle y tapa cualquier tipo de ciudad antigua rápidamente. Pero, ya digo, la exploración ha sido muy grande, por razones económicas, por razones inconfesables, por razones criminales y por muchas razones se ha recorrido la selva de cabo a rabo. Aún así, a pesar de que hoy debemos de tener catalogadas pues algo así como 10.000 ciudades mayas gigantescas, ¿verdad? 10.000, porque hay solamente en el estado de Yucatán, solo en el estado de Yucatán hay algo del orden de las 1.800 o 2.000 ciudades mayas, unas más pequeñas, evidentemente, otras más grandes, pero estoy hablando de un territorio enorme. Entonces, además de eso, de las que conocemos y están catalogadas y ya se han descubierto, pues de vez en cuando se descubre una nueva ciudad. Se descubre por razones pues diversas, porque trazan un camino, una carretera. Hay lagunas en el mapa, por ejemplo, de los yacimientos mayas, hay lagunas enormes, por ejemplo, en el interior del estado de Campeche. Hay el estado de Campeche mexicano, que es muy grande, pues en su interior ahí hay grandes lagunas todavía, digamos, semi-exploradas o sin explorar. Vamos a ver, hablando un poco el tema de los conocimientos astronómicos mayas, ¿es cierto que la mayoría de las estructuras, edificios y templos siguen orientaciones astronómicas? Sí, es verdad. Los mayas eran grandes astrónomos, muy buenos astrónomos. Hay documentación, incluso escrita por ellos, ¿verdad?, que demuestra esto. Eran grandes astrónomos. Y además, dentro de su cosmogonía y de su cosmovisión, pues estaba el hecho de orientar los edificios a los solsticios, a los equinoccios, a determinadas cosas. Yo he excavado edificios que eran verdaderos observatorios astronómicos, o que eran sencillamente gnomones, es decir, eran relojes de sol, ¿verdad?, con perforaciones en los muros que estaban orientadas a determinadas posiciones del sol en marzo o en septiembre, ¿verdad? Miguel Rivera lleva un montón de años, décadas, yendo a exploraciones o investigaciones en el propio terreno de Yucatán y de algunos lugares más, ¿es así? Sí, bueno, ahora ya voy menos, ¿verdad? Ya soy más viejito y la selva es muy dura realmente. Bueno, también he trabajado en montañas a más de 4.000 metros de altitud, es decir que cuando yo tenía 30 años, ¿verdad?, o 20 y tantos, o 40 incluso, pues todo eso me parecía estupendo. Ahora ya tengo más dificultad para trabajar en esos medios. Todavía lo hago, ¿verdad? Y ahora mismo estoy colaborando con un proyecto que está trabajando en Guatemala, en el Petén. Pero ahora me dedico más, sobre todo, a las clases y a escribir, y ahora va a salir una novela mía dentro de poco en Alianza Editorial, es decir, que trata de los mayas, ¿verdad?
de manera que escribo sobre todo, investigo y hago cosas. Me gustaría también retomar algunos de las publicaciones, algunos de los libros de los que eres autor, Miguel. Yo quería comentar, antes hemos hablado de la llegada de los españoles. Cuando los españoles llegaron sobre el siglo XVI al nuevo continente, evidentemente la cultura maya ya estaba en declive, ¿es así? Sí, es verdad, es verdad. El apogeo de la civilización maya se produce, hay varios momentos, ¿verdad? Hay un momento antes de la era cristiana, como acabo de decir, en el siglo IV, en el siglo V antes de Cristo, hay un momento de esplendor estupendo. Luego hay un momento magnífico entre el 200 aproximadamente y el 900 de nuestra era, y luego hay ya un último canto del cisne magnífico en el norte de la península de Yucatán, entre el 700 y el 1200 aproximadamente, que incluiría pues a Uxmal, a Chichén Itzá y todos esos grandes sitios. Que ahí en Chichén Itzá ya había una mezcla, ¿no?, de culturas, que contaba con la azteca. Primero estuvieron los mayas, digamos, del clásico más tardío, y luego pues llegaron los toltecas desde el altiplano mexicano, y ahí hubo una fusión de ambas culturas, y por eso hablamos de maya-toltecas, ¿verdad? Cultura maya-tolteca en Chichén Itzá, sobre todo en el siglo X y hasta mediados del siglo XIII. Cuéntanos que yo creo que a los oyentes también les agradará escuchar sobre esa profecía de Viracocha o del hombre barbudo que iba a llegar y que coincidió con la llegada de los españoles. Cuéntanos algo de esto. Bueno, ahí lo único que hay es un mito, que es el mito de Quetzalcóatl. Estoy hablando de Mesoamérica, no de Perú. En Mesoamérica hay un mito que es el de Quetzalcóatl, que dice que una divinidad pues emprendió camino hacia Oriente desde la costa del Golfo de México, pero prometiendo que iba a regresar. Entonces, pues cuando llegó Hernán Cortés, muchos mexicanos pensaron que era Quetzalcóatl, al que se describía como un hombre de tez blanca y barbado, que era el dios Quetzalcóatl que regresaba para reclamar su reino, ¿verdad? Porque él se había marchado debido a intrigas internas y a lo que llamaríamos hoy un golpe de Estado. Entonces, pues eso es verdad. Hernán Cortés, para algunos mexicanos de la época de Moctezuma II, es decir, muy principios del siglo XVI, pues podía ser Quetzalcóatl. ¿Es cierto que la mayoría de los códices o escritos fueron quemados por los españoles? Muchos, pero sobre todo en el área maya. En el altiplano mexicano no. En el altiplano mexicano la mayoría de los códices se conservaron, se copiaron, en fin, y existen todavía muchos códices, del primer momento de la colonia y también prehispánicos. Pero en el área maya no, en el área maya la fiebre, evangelizadora fue muy fuerte, el fanatismo de frailes como Diego de Landa, que luego resultó que después de quemar muchísimos libros mayas, pues luego después él escribió una historia de los mayas que sigue siendo hasta hoy importantísima, ¿no?, que es la relación de las cosas de Yucatán. Entonces lo que pasa es que, pues su fanatismo le llevó a recoger los libros mayas, que había centenares, miles, ¿verdad? Los mayas eran muy de libros, muy libreros, muy librescos. Sí. Y tenían bibliotecas y todas esas cosas. Sin embargo, Miguel, aparentemente por la documentación que yo he encontrado, dicen que tan solo han sobrevivido 4 o 5 códices. Sí, cuatro, y de ellos uno de dudosa antigüedad. El de Grolier. De dudosa autenticidad, el Grolier. Los otros 3 son auténticos, sí. Solo han sobrevivido, pero además por una razón también muy simple, aunque los españoles quemaron muchos pero también la selva, con una humedad que llega a alcanzar a veces el 90% o más, pues con esa humedad y lluvias formidables, no es el mejor lugar para que se conserven los libros que estaban hechos de corteza de árbol. Si hubiéramos estado en la costa del Perú, pues se hubieran conservado maravillosamente, o si hubiéramos estado en Egipto, ¿verdad?, pues se hubieran conservado maravillosamente bien, como se han conservado los papiros. Pero claro, en tierras bajas tropicales centroamericanas, ahí no se conserva nada que sea orgánico. Tengo una última pregunta, al menos yo, no sé mi compañero Marcelo si tiene más preguntas, y es sobre una película. Mel Gibson realizó hace unos años Apocalipto y tuvo gran crítica debido a que un sector de los americanos pensaba
que Mel Gibson definía a los mayas como viles y sanguinarios cuando no era así. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Refleja la realidad? ¿Exagera? Estoy de acuerdo con esas críticas. Yo he hecho una crítica de la película que apareció en una revista de la Universidad Politécnica de Madrid. Entonces, estoy de acuerdo con esas críticas. La película es enormemente simplista, es simple, sigue unos esquemas de película del oeste, es muy violenta, etcétera, y dice cosas estúpidas como pues, los sacrificios masivos en el área maya con decenas de cuerpos en fosas comunes, etcétera. Todo eso es falso. Los mayas hacían sacrificios humanos, como lo han hecho todas las culturas de la antigüedad, todas. Es decir, los aztecas fueron grandes sacrificadores, porque era una herramienta de terror para las poblaciones que iban sometiendo. Los mayas no tuvieron ese problema porque nunca crearon imperios, entonces eran batallas, digamos, muy localizadas. Entonces los mayas sacrificaban, igual que sacrificaban, yo qué sé, los sumerios, los egipcios y todo el mundo, en la antigüedad, todo el mundo. Sacrificios humanos. Pero esos sacrificios humanos ni eran masivos, ni eran todos los días, ni nada como lo que se presenta en la película. Gibson lo que hace es una alegoría realmente del sacrificio humano, es decir, de la crueldad del sacrificio humano. Para mí es una alegoría que sobre todo trata de justificar pues la llegada del cristianismo y la legitimidad del cristianismo para acabar con una situación así. Otra de las preguntas que me queda en el tintero es sobre la medicina maya, ¿no? Que según he podido leer en algunas páginas web, no sé su fiabilidad. Me gustaría que usted me diera su opinión al respecto. Bueno, hay varios libros de medicina maya compilados en la época colonial. Sí. El más importante de todos se llama el ritual de los bacabes, ¿no? Concretamente, le quería preguntar por una técnica que parece ser que se han encontrado esqueletos mayas con trepanaciones en el cráneo. Estos son pequeños orificios que se cree se realizaban para curar hematomas de golpes en la guerra y tal, que aliviaba la presión intracraneal y hacía que el paciente sobreviviera, ¿no? Incluso se dice que estos cráneos alrededor de la incisión presenta callosidad, lo cual significa que la persona sobrevivió a la operación quirúrgica y vivió con posterioridad. ¿Qué opina usted al respecto? Eso sucede sobre todo en el Perú antiguo, en el Perú prehispánico. La trepanación, las técnicas trepanatorias son fundamentalmente peruanas, del Perú precolombino. En Mesoamérica hay poquísimos casos. Pero recordaré también, ¿verdad?, que la trepanación se hacía también en Europa, hasta el siglo XVIII. Es decir, la trepanación craneana ha sido una técnica extendidísima para curar, pues, problemas de salud mental, ¿verdad?, locuras, o para apoplejías, yo que sé, para muchísimas cuestiones, pues se pensaba que el hacer una trepanación pues podía ser algo útil. En América se ha hecho, por supuesto, ya digo, sobre todo masivamente en Perú, en el Perú prehispánico. En Mesoamérica muy poco. Si yo ahora tuviera que pensar en la publicación de un cráneo trepanado en Mesoamérica, me costaría trabajo, pero tendría que ir a mis archivos, me costaría trabajo, mientras que en Perú es muy frecuente. Pero efectivamente eran muy buenos médicos. Lo que pasa es que mezclaban la medicina con la magia y con la religión, entonces estaba todo mezclado, junto. Cosa, por otra parte, que sucedía también en Europa hasta hace poquísimo. Correcto. De manera que cuando uno lee los libros de medicina, ¿verdad?, pues el libro del judío o el ritual de los bacabes, los libros de medicina mayas, pues encuentra un poco de todo. Encuentra algunos remedios eficaces, sobre todo hierbateros, que tienen que ver con las hierbas curativas, y otras veces pues son meros conjuros y fórmulas mágicas. Sí, yo también, soy Marcelino Álvarez, quería hacer también una pregunta. Esta es cuestión de calendarios también. Nosotros sabemos que el año dura 365 días y cuarto aproximadamente, y cada 4 años tenemos un año bisiesto, como puede ser este. Sí. Sin embargo, los mayas no utilizaron años bisiestos nunca, y ellos sí que medían el tiempo como tocaba medirlo. Bueno, si nos puede explicar. Sí, lo que pasa es que el calendario maya
digamos que tiene una trampa interesantísima, aparte de que ellos hicieron correcciones en diferentes momentos, correcciones globales, ¿verdad? Sí, sí. Basadas en sus observaciones astronómicas, pero tiene una trampa, y es que el calendario maya es fundamentalmente diario, es un calendario diario. Los grandes ciclos, los que fechan los monumentos, los que están en las inscripciones jeroglíficas, todo eso son cuentas de días, y claro, la cuenta de días es mucho más exacta que la órbita de la Tierra alrededor del Sol, ¿eh? Sí, Es decir, los mayas conocían muy bien la duración de la órbita terrestre alrededor del Sol, pero como no incluían fracciones y no usaron bisiestos, pues claro, el año se les desplazaba. ¿Cómo resolvían eso? Pues contando fundamentalmente cuentas de días. Ellos decían, desde el punto cero del comienzo de la era, que estaba en el 11 de agosto del 3114, en nuestra propia manera de contar el tiempo, pues han transcurrido tantos días. Y eso era así, digamos, perfectamente demostrable, era algo perfectamente claro. Sí, esa cuenta la llevamos también los astrónomos, en un calendario que se llama el Día Juliano. Claro. Y llevamos una cuenta larga de no sé cuántos miles de años que nos va a durar. Julian Day, que dicen los norteamericanos. Sí. Claro, por supuesto. Así es. Es la más sencilla, la cuenta por días, por supuesto. Claro. Entonces luego tenían otros calendarios, tenían un calendario de 365, un calendario de 260, tenían otras mediciones, un ciclo de 819 días, en fin, tenían una serie de mediciones porque como estaban obsesionados por el tiempo y por la astronomía, pues hicieron muchísimos cálculos. Pero digamos la mejor manera, como se fecha un monumento, como ellos escriben en los monumentos, la gran cuenta es esta cuenta de ciclos de 5.125 años, 13 bactunes en su propia terminología, que lo que cuenta son los días transcurridos. Muy bien. Bueno, Miguel Rivera, se nos han quedado cosas todavía que charlar con usted porque Para es... otra ocasión, me ha encantado. Sí, es un verdadero placer, pero creo que ya el tiempo nos arrastra, vamos a llegar a las 8 de la tarde. Le agradecemos este tiempo que ha compartido con nosotros, sus conocimientos. No me gustaría despedirme sin decirle que queda usted invitado para una próxima tertulia, porque creo que todavía quedan muchas cosas que hablar de esta impresionante cultura, de la que, por cierto, fascinante. Y además de ser fascinante y remitiéndome a sus propios artículos, conocemos muy poco todavía. Claro. Es una investigación muy difícil porque es un medio muy difícil y muchas cosas han desaparecido, ¿verdad? Pero por eso todavía hay muchas lagunas en la investigación maya. Pero de todas maneras hay mucho que decir. Pues dicho esto, Miguel, muchas gracias por compartir con nosotros y gracias a vosotros. A todos los oyentes, el martes que viene en Viaje Alucinante. Marcelino, Maximiliano. Buenas tardes. Un placer. Hasta el martes que viene. Estás escuchando Staff Media Radio. Información, actualidad, entretenimiento, la